Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acudir. Hoy vamos a continuar con el capítulo primero del Capital, con el apartado de la forma de valor o valor de cambio, y lo vamos a terminar. Iremos de lo que hemos leído de la página 77 a la 86, ambas incluidas. Antes de comenzar, un breve repaso de la estructura del capítulo, del apartado realmente, que se divide en 4 subapartados, que serían A, la forma simple o singular de valor, que nos presentó David en la sesión pasada; B, la forma total o desplegada de valor; C, la forma general de valor; D, la forma de dinero. Voy a hablar un poco de la forma singular de valor, pero realmente ya la vimos en la sesión pasada, y esto es simplemente una recapitulación, porque en este capítulo pues el propio Marx vuelve sobre sus pasos para establecer comparaciones o hablar del desarrollo de una forma a otra, y de esa forma pues nos remite a elementos que vimos en la sesión pasada. Un pequeño comentario, y es que este apartado, la forma de valor o valor de cambio, es el más extenso dentro de este capítulo tan importante y complicado que es la mercancía, el primer capítulo del Capital. Entonces vemos que de la sesión pasada cubre las páginas 59 a 76 la forma simple o singular de valor, y se divide en los dos polos de la expresión de valor, el polo relativo y el equivalente, la forma relativa de valor, la forma de equivalente, la forma simple de valor en su conjunto. En la forma B vamos ya a la forma total o desplegada de valor, que va de las páginas 77 a 80 y se subdivide en 3 apartados: la forma relativa de valor desplegada, la forma particular de equivalente, deficiencias de la forma total o desplegada. La forma C, la forma general de valor, páginas 80 a 85, nos habla del carácter modificado de la forma de valor, la relación de desarrollo entre la forma relativa de valor y la forma equivalente, y la transición de la forma general de valor a la forma de dinero. El último apartado, el D, forma de dinero, por distintas circunstancias es muy breve, y una de esas circunstancias es que, como veremos, en buena medida su dinámica está incluida ya en el apartado C, y por otra parte, gran parte de la sustancia de este apartado de la forma de dinero se va a desarrollar verdaderamente en la próxima sesión, que veremos el capítulo del fetichismo de la mercancía. Un breve recordatorio: tenemos la relación de valor, en este caso he escogido el ejemplo de simple, que se subdivide en una ecuación de igualdad. La mercancía A es igual a X mercancía B. Por ejemplo, 20 varas de lienzo es igual a un cuarter de trigo. Esto, un recordatorio muy sencillo. Si tenéis alguna duda, podéis alzar la voz y la podemos revisar sobre la marcha. Retornando al apartado que nos presentó David, bueno, pues la forma simple relativa de valor, aquí se nos describe como esta forma en la práctica, como esta forma que en la práctica solo se da en los más tempranos comienzos, cuando los productos del trabajo se convierten en mercancías a través de un intercambio fortuito y ocasional. Por lo tanto, aquí vemos que la forma simple de valor es, cuanto menos, bastante primitiva, y se refiere a intercambios que no son habituales y que no están establecidos como una norma social, sino que se dan de forma fortuita y ocasional. La forma relativa simple o aislada de valor de una mercancía convierte a otra mercancía en un equivalente singular. Pasando ya a las primeras páginas de este texto, tenemos que la mercancía, en su forma desplegada o total relativa de valor, la mercancía que quiere manifestar o expresar su valor lo va a hacer en una concatenación de proporciones de otras mercancías que es infinita este encadenamiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una situación en la cual la mercancía A se intercambia de forma habitual y frecuente. Y estos intercambios hacen que sea conocida su sustancia de valor y que sea conocida la proporción por la cual se intercambia con otras mercancías, de forma tal que si lo que se intercambia habitualmente es el ganado, las reses, sabemos que una vaca vale X lechos, vale X kilos de hierro, vale X cuartos de trigo, etcétera. Por lo tanto, la expresión de forma total o desplegada es una vaca igual a X kilos de hierro, X toneladas de acero, X cuartos de trigo y zapatos, etcétera. Podemos seguir infinitamente. Vemos que aquí, por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es así porque, si bien en la forma simple de valor hemos visto que los intercambios eran fortuitos, aquí los intercambios ya son más habituales, y vemos que
es la magnitud de valor la que regula el intercambio. Nos dice a continuación, la forma desplegada de valor ocurre de manera efectiva por primera vez cuando un producto del trabajo, por ejemplo las leses, ya no se intercambia excepcionalmente, sino de modo habitual por otras mercancías diversas. Vemos que aquí ha caducado la relación fortuita entre dos poseedores individuales de mercancías. Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud de valor de la mercancía, sino a la inversa. La magnitud de valor de la mercancía es la que rige las relaciones de intercambio. Esto es, ya no se trata de la singularidad que pueda tener la mercancía A y la mercancía B y cómo ello influye en el intercambio, sino a través de ese intercambio habitual conocemos el trabajo que encierra la mercancía A y podemos compararlo con el trabajo que encierran otras mercancías. De forma tal que aquí el intercambio no es ya ni fortuito ni ocasional. Por ser habitual no es fortuito y al no ser fortuito está regido por las relaciones de intercambio por la magnitud de valor. La forma desplegada del valor relativo, esa expresión de valor de una mercancía en todas las demás mercancías, imprime a estas la forma de equivalentes particulares de diferentes clases. Es decir, hemos visto que la mercancía A se expresa en una concatenación infinita de proporciones con el resto de mercancías. El problema es que el resto de mercancías hacen aquí el papel de equivalentes, pero no es un equivalente como podría ser el dinero, que es un equivalente de todas las mercancías en nuestra sociedad actual. Por el contrario, son equivalentes particulares, que como veremos demuestran muchas deficiencias, porque estamos usando un valor de uso para expresar la magnitud de valor de otro valor de uso. Y esto es una contradicción. Aquí vemos encerrados dos polos antitéticos, que ya se mencionaba en la sesión anterior. La relación de A no es ya con una mercancía singular, sino con el mundo mercantil. A es un ciudadano de este mundo. Si decíamos que son el ganado, las reses, las que se intercambian habitualmente, aquí las reses ya no aparecen como ganado, ya no aparecen como animales, no aparecen como mamíferos cuadrúpedos, aparecen como mercancías. Ante todo son mercancías destinadas para el intercambio. En la serie infinita de expresiones está implícito que el valor de las mercancías sea indiferente con respecto a la forma particular del valor de uso en que se manifiesta. Entonces, aquí lo que está indicándonos es que el hecho de que podamos establecer esta concatenación infinita de expresiones nos está sugiriendo, nos está diciendo ya implícitamente que se pueden indiferenciar, se pueden reducir todas ellas a esa mercancía A, con independencia del valor de uso en que se manifiesta. Cuerpo de valor, el equivalente, es aquí todavía un valor de uso. En este caso, una multiplicidad de ellos en los que se expresa la forma relativa. Por lo tanto, esa concatenación, como decía anteriormente, esa concatenación de mercancías que se equiparan con la mercancía A, tiene a una serie de deficiencias a la hora de expresar realmente la magnitud de valor y establecer intercambios. ¿Por qué? Porque todavía se expresan como valores de uso heterogéneos y diversos. La forma 2, es decir, la forma desplegada, solo una clase de mercancía se puede desplegar plenamente su valor relativo, o, en otras palabras, solo ella misma posee una forma relativa de valor desplegada. Si la mercancía A podemos establecer relaciones de igualdad con el resto de mercancías, y la mercancía A, para manifestar y expresar su valor relativo, debe establecer esta relación con el resto de mercancías, lo que tenemos es que solamente la mercancía en esta matriz es capaz de expresar su valor, manifestar su valor a través de las demás, mientras que las demás, en este caso, todavía no podrían hacerlo. Este modelo presupone, como hemos visto, intercambios habituales de ciertas mercancías para las cuales, por ser intercambios frecuentes, se conoce la magnitud de valor y pueden enfrentarse a una infinidad de equivalentes particulares. Esto es, pueden indiferenciar el trabajo y el intercambio, como hemos visto, se rige ya por la magnitud de valor. Como venía mencionando, y Marx dedica un apartado a esto, existe una serie de deficiencias de la forma desplegada o la forma 2 del valor relativo. En primer lugar, nos señala que la expresión relativa de valor es incompleta, puesto que el encadenamiento de equivalentes puede ser infinito. No hay, hasta donde sepamos, un límite a la cantidad de mercancías que pueden existir en su tipología. Esa merceología que nos mencionaba Marx en las primeras páginas de este libro. Pues esta merceología no tiene un límite per se y además es absolutamente poco práctico que para expresar el valor de una mercancía tengamos que transponer
la totalidad del resto de mercancías existentes para manifestar de forma apropiada su magnitud de valor. En segundo lugar, la segunda deficiencia es que el equivalente aparece como un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas. Es decir, no es fácil establecer ninguna comparación cuando las expresiones de valor que se establecen y que son necesarias para manifestar la magnitud de valor de la mercancía pues son cualitativamente tan diversas, tan diferentes entre sí. Las mercancías singulares aparecen como formas particulares de equivalente, como formas restringidas de equivalente que se excluyen entre sí. Es decir, esta presentación de las mercancías en la concatenación hace que aparezcan de forma como mercancías singulares, solo como valores de uso. Y esto hace que sean formas restringidas de equivalente, es decir, un equivalente que no expresa del todo bien la magnitud de valor. Y adicionalmente se excluyen entre sí, no permiten establecer comparaciones, digamos, ideales. Los equivalentes son, pues, formas no exhaustivas de manifestación del trabajo humano. Es decir, aunque el trabajo humano ya aparece como de forma indiferenciada, esta no es una forma perfecta, ni desarrollada, ni terminada, no es una forma exhaustiva de la manifestación del valor. Solamente, como decía, en la forma desplegada en todo su conjunto podemos tener una visión más coherente y aún así del todo abigarrada, como decía antes Marx, del todo inoperativa. De tal forma que pasamos a la forma global de valor. La forma global de valor, como veremos más adelante, no es sino una transposición de la concatenación de la que os hablaba antes. De hecho, voy a adelantarme brevemente y os lo voy a mostrar. Aquí tenemos, espero que veáis el cursor, tenemos la forma concatenada, la forma desplegada de valor. Tenemos que 20 varas de lienzo equivalen a una chaqueta, pero equivalen también a 10 libras de té y equivalen también a 20 libras de café y a un cuartel de trigo y así sucesivamente hasta completar todas las mercancías. Si este segmento, este vector horizontal, lo transponemos de forma vertical, habiendo aislado previamente la forma relativa de valor, que en nuestro caso sería la mercancía A, o en el ejemplo de Marx, el lienzo, tenemos que la mercancía A se puede equiparar de una forma mucho más sencilla a una matriz de productos. Es decir, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, es igual a 10 libras de té, 20 libras de café, un cuartel de trigo y así sucesivamente, pero en esta ocasión la relación es mucho más directa y más sencilla de ver. Por lo tanto, vemos que necesariamente para la comprensión adecuada y para el buen desarrollo de los intercambios se va a transponer el vector horizontal, la forma desplegada, en una matriz de forma vertical, de tal forma que tengamos este ejemplo de aquí a mi derecha, ¿no? Que es parecido a lo que os he puesto anteriormente. La forma tercera de valor es una inversión de la forma desplegada, donde la forma relativa pasa a funcionar como el equivalente general. Al final aquí lo que vemos es que no solamente se ha traspuesto de horizontal a vertical, sino que adicionalmente lo que quedaba a la derecha ahora se encuentra a la izquierda, los equivalentes se encuentran ahora a la izquierda y el que aparecía como valor relativo aparece aquí en el ejemplo a la derecha en el lado del equivalente. Esta transposición en esta matriz lo que hace es superar las dos deficiencias anteriores. En primer lugar, representa el valor de manera simple porque lo representa una sola mercancía. Para hablar de la manifestación de valor de la mercancía A, ya no tenemos que hablar de todo el resto de mercancías, sino que podemos hacerlo en una única mercancía. De tal forma que si nuestra mercancía A fuese la chaqueta, podríamos decir que su manifestación de valor simple y llanamente son 20 varas de lienzo. Y no 20 varas de lienzo, 10 libras de té, 40 libras de café, etc. En segundo lugar, representa el valor de manera unitaria, pues las mercancías expresan su valor en una misma mercancía. Es decir, ya no solamente es que podamos establecer de nuevo una ecuación simple, como era la relación simple de valor de 1 a 1, sino que adicionalmente tenemos que todas expresan su valor en otra mercancía alternativa, lo cual, pues evidentemente da unas ventajas a la hora de medir y de realizar los intercambios, pues muy notables. Tan solo esta forma, la tercera, pues relaciona efectivamente las mercancías entre sí en cuanto a valores, o hace que aparezcan recíprocamente como valores de cambio. Y digo yo, porque luego lo desarrolla. Esto vale también para la equiparación de los trabajos concretos entre sí.
Antes la equiparación de los trabajos concretos, igual que las mercancías, no era exhaustiva, tenía deficiencias. Aquí se han superado esas deficiencias y se permite una comparación mucho más eficiente y eficaz. Todas las mercancías se manifiestan ahora no solo como cualitativamente iguales, como valores en general, sino a la vez como magnitudes de valor comparables cuantitativamente. Esta forma general segrega una mercancía de las demás para que funcione de forma equivalente. Entonces, hemos visto cómo la mercancía que en la forma 2 era la mercancía A, aquí la hemos traspuesto y aparece como el equivalente general. Su forma natural es la figura de valor común a ese mundo. Desde la forma 2 estamos hablando del mundo de las mercancías, donde cualquier mercancía es ciudadana de ese mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de intercambios que se vuelven más regulares. Estamos hablando de que el mundo mercantil se está haciendo cada vez más común en la sociedad, se ha desarrollado. A medida que avanza este desarrollo, pues vemos que pasamos a la forma tercera y en última instancia iremos hasta la cuarta. Su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social de todo trabajo humano. Es decir, el lienzo, al funcionar como equivalente general, su forma de valor de uso, su forma natural, es decir, él ya no existe como valor de uso como lienzo, sino que existe como valor de uso como equivalente general. Y se ha tornado de esta forma, su forma física, en una encarnación visible de la crisálida social, del trabajo humano indiferenciado que contiene. Y no solo que contiene, sino que en el cual otras mercancías se ven reflejadas. La forma general de valor, la cual presenta los productos del trabajo como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado, deja ver en su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías. Hace visible de este modo que dentro de este mundo el carácter humano general del trabajo constituye su carácter específicamente social. Como veremos, y ya hemos visto realmente esta posibilidad de expresar el trabajo humano como algo indiferenciado, existe y se da ya en la forma segunda, y existe y se da porque podemos establecer esta igualdad de valor entre las mercancías, lo cual nos da a pie a que existe una igualdad, un contenido que es igual en ambas y que subyace. Y ya hemos deducido que ese contenido es el trabajo humano. No es hasta la forma segunda, en la forma desplegada, en que esto se hace palpable. Y aquí en la forma tercera se hace de una forma mucho más palpable la existencia de esa gelatina de trabajo humano indiferenciado como sustancia de valor. Ojo, al grado de desarrollo de la forma relativa de valor corresponde el grado de desarrollo de la forma de equivalente. Pero conviene tener en cuenta que el desarrollo de la segunda no es más que expresión y resultado del desarrollo alcanzado por la primera. Es decir, el desarrollo de la forma relativa de valor es la presuposición y la motivación del desarrollo de la forma de equivalente. Es decir, la necesidad de desarrollar la forma relativa de valor nos va a dar lugar a los desarrollos ulteriores de la forma del equivalente general. Podremos referirnos a esto de otra forma. El movimiento inicial se da con la forma relativa de valor. Ahí comienza. Pero el desarrollo de ese movimiento trae implícitos otras dinámicas, otros desarrollos. Entonces, ya, digamos, el embrión de la forma relativa de valor ya incluye dentro de sí misma como un futuro potencial y necesario si se desarrolla la forma del equivalente general. En el mismo grado en que se desarrolla la forma de valor en general, se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, la relativa de valor y la forma de equivalente. Y valdría decir también que igualmente se desarrolla la antítesis entre el trabajo concreto y el trabajo indiferenciado. Entonces, vemos que a medida que se desarrolla esta relación, lo que tenemos es que las dinámicas se hacen todavía más polarizadas, más antitéticas, porque esos dos polos son más complejos y en ese sentido más desarrollados y por lo tanto se muestran más diferentes el uno del otro. En la página 84, también la 83, vemos una serie de apartados que me han resultado relevantes por la cuestión de que se nos presenta el equivalente general mercancía
como una necesidad lógica de este proceso. Antes ya hemos dicho que este equivalente general no es sino el resultado del desarrollo de la forma relativa. Tenemos pues que la forma 3 ofrece finalmente a todo el mundo de las mercancías la forma relativa social general de valor. ¿Por qué? Y en cuanto todas las mercancías pertenecientes a ese mundo, con una sola excepción, se ven excluidas de la forma general de equivalente. Es decir, la forma general de equivalente es la excepción que no se ve incluida en esa relación relativa social general de valor. Si el lienzo, esto es, cualquier mercancía que se encuentre en la forma general de equivalente, hubiera de participar a la vez en la forma relativa general de valor, tendría que servir a ella misma de equivalente. Expresar el valor del lienzo en lienzos es tautológico. Ni expresa valor, ni expresa su magnitud de valor. Por lo tanto, vemos que existe una necesidad de separar alguna mercancía para que funcione de equivalente general, porque esa mercancía que nosotros separaremos, segregaremos, no podrá darse a sí misma una expresión relativa, una manifestación de su valor, porque ella misma en su valor, en su forma valor de uso ya es la manifestación de valor, de la magnitud de valor. También apuntar aquí que algo que yo creo que es evidente, pero no está de más señalarlo, aquí si el lienzo, esto es cualquier mercancía que se encuentre en la forma general de equivalente, es decir, cualquier mercancía en la forma tercera puede ocupar el papel en la forma general de equivalente. Sin embargo, lo que nos dice a continuación es que aquella mercancía que esté segregada al funcionar como equivalente general va a tener que, no va a poder expresar su magnitud de valor en sus propios términos porque sería tautológico. Si se invierte la forma tercera, el equivalente general ve expresado su valor en una serie infinita de todos los demás cuerpos de mercancías. Así, la forma segunda se presenta como la forma relativa y específica de valor. Por último, pasamos a la forma de dinero o la cuarta forma. Si comparamos con el gráfico anterior o la matriz anterior, aquí arriba a la derecha, vemos que lo único que ha cambiado es que el lienzo pasa ahora a estar dentro de la matriz en el apartado de valor relativo, mientras que ahora aparece 2 onzas de oro como equivalente general. Entonces, lo que ha sucedido aquí no es más que un desarrollo pequeño pero importante, como veíamos en la diapositiva anterior, necesario de la forma global de valor de la forma tercera. En el tránsito de la forma primera a la segunda, de la forma segunda a la tercera, tienen lugar variaciones esenciales. La forma cuarta, por el contrario, no se distingue en nada de la tercera. El progreso consiste en que la forma de equivalente general se ha soldado de un modo definitivo por la costumbre social con la específica forma natural de la mercancía oro. Entonces, si antes nos decía que cualquier mercancía podría funcionar como equivalente general en la forma tercera, aquí en la forma cuarta el cambio precisamente consiste en que ya no cualquier mercancía va a funcionar correctamente como equivalente general, sino que por la costumbre social, una mercancía específica, por su forma natural, se va a convertir, va a solidificarse como la mercancía dineraria. La clase específica de mercancías con cuya forma natural se fusiona socialmente la forma equivalente deviene mercancía dineraria o funciona como dinero. Históricamente el dinero mercancía ha sido el oro, cuya forma relativa es la forma de precio. Un apunte en relación con aquello que comentaba Ander en la sesión anterior, y es que él nos decía que en Marx el dinero, cuando aparece, se refiere a oro y plata. Esto no es exactamente correcto. Es decir, Marx en su época, la forma dinero-mercancía era el oro y la plata. En ese sentido es correcta la afirmación. No obstante, el dinero, igual que el valor, es una relación social y podría haber adquirido otro tipo de características. Se me ocurre, por ejemplo, el wolframio o tungsteno, que es un tipo de material que es extraordinariamente duro, que yo sepa es relativamente escaso y que se conserva bien frente al ambiente, de forma tal que el tungsteno o wolframio podría haber servido correctamente como mercancía dineraria. También el cobre, en ciertas circunstancias, ha servido a tal fin.
la propia plata y el dinero y el oro han convivido como mercancía dineraria. Por lo tanto, tenemos que dos valores de uso diferentes han podido ejercer el papel, eso sí, no sin ciertas fricciones, del dinero. Bien, ahora entramos en un apartado, en un elemento que se comentó en la sesión anterior, que suscitó cierto debate y que aquí, pues, queda bastante, si no bastante claro, es bastante más explícito la existencia de este fenómeno. Y es que lo que estamos observando en estos apartados es que existe un desarrollo lógico histórico. Evidentemente, el Capital no tiene por fin, en este primer libro, una explicación histórica de los distintos modelos de producción. Solo tiene un capítulo en el cual nos habla de cómo se ha desarrollado previamente el capitalismo, cómo nació el capitalismo. Por lo tanto, el objetivo de este apartado, de este capítulo, no es una explicación histórica, sino una explicación de la lógica del proceso. La lógica del proceso de las distintas categorías que se van desarrollando y necesariamente, por su dinamismo interno, van a dar lugar a nuevas categorías o a categorías más desarrolladas de ellas mismas. El proceso es, no obstante, necesariamente histórico. Se da en la realidad, no solo en las mentes de las personas. Nosotros estamos estudiando y leyendo este capítulo. Estamos tratando de entender la lógica que aquí se nos muestra y de ver cómo el dinamismo nos lleva de un sitio a otro, de una versión más simple a una más compleja. Sin embargo, esto es como nosotros lo estamos entendiendo, porque somos alumnos y nos estamos leyendo una exposición de un análisis científico. El análisis científico, no obstante, es fruto del desarrollo de la historia humana, porque no ha sido idéntica a la historia humana, es decir, ha ido cambiando la sociedad. Y a medida que cambia la sociedad y cambian las relaciones de la sociedad, se producen cambios que coinciden con estos cambios lógicos que estamos observando. Ahora bien, que la historia sea el campo de batalla, el lugar donde se desarrollan precisamente estas categorías que aquí se nos presenta de una forma lógica, no implica que la historia sea clara, concisa, evidente, sino todo lo contrario, ¿no? Nos dice Marx en los prólogos que la ciencia precisamente se caracteriza porque no se presenta directamente como es, sino que tenemos que indagar, tenemos que mirar más allá, escarbar un poco para ver las dinámicas internas que realmente explican el devenir de los acontecimientos. Y en el caso de la historia, que es también una ciencia, solo que una ciencia social, pues tenemos también que hay que escarbar un poco. Por lo tanto, la historia no es lineal ni avanza al unísono y sería erróneo pretender que estas diferencias, que aquí aparecen como diferencias de categorías que se van desarrollando lógicamente, se vean con una claridad absoluta en el proceso. Por ejemplo, en otro libro lo veremos, si seguimos leyendo El Capital, hay un momento en el que se desarrolla el capitalismo en Italia, en el centro norte itálico, allá por el siglo IX, si no recuerdo mal. Sin embargo, todo este proceso social se va al traste, retrocede. También tenemos el intento de economía socialista de la Unión Soviética, que no hay que ser un lumbreras para reconocer que a día de hoy no hay ningún tipo de socialismo en la Federación Rusa ni el resto de repúblicas soviéticas. Es decir, la historia no es lineal, no hay puntos claros en los que veamos una diferencia. Y es que tampoco este es el objetivo de Marx en estas páginas, pero no puede dejar pasar por hecho el fenómeno de que sus desarrollos lógicos no son conceptos que él ha empezado a lucubrar y a pensar en su cabeza y a decir, no, porque esto nos va de aquí a allá y de allá a aquí, sino que él, antes de elaborar estos conceptos, ha estudiado los hechos, ha estudiado la realidad histórica también y ha observado cómo han ido cambiando las relaciones sociales y cómo se han ido desenvolviendo y desarrollándose hasta llegar al capitalismo. Y es por eso que en estas páginas vemos al menos, si no, vemos al menos tres ejemplos de cómo relaciona una forma que es lógica con un momento histórico. Por ejemplo, la forma primera. Es obvio que esta forma, en la práctica, se da en los más tempranos comienzos, cuando los productos del trabajo se convierten en mercancías a través de un intercambio fortuito y ocasional.
Aquí lo que nos está haciendo referencia es a cuando el comercio representaba una actividad muy pequeña de la sociedad humana, un porcentaje muy pequeño de sus esfuerzos, y las mercancías que se intercambiaban no se hacían ni de forma regular, ni en grandes cantidades, ni muchas de ellas. Es decir, la parte que una sociedad destinaba al intercambio era una fracción muy pequeña de su producción total. Muchas veces un excedente al cual no podían dar salida de otra forma. En cambio, sobre la forma 2 nos dice que la forma desplegada de valor ocurre de manera efectiva por primera vez cuando un producto del trabajo, por ejemplo las reses, ya no se intercambia excepcionalmente, sino de un modo habitual por otras mercancías diversas. Aquí lo que nos está hablando es que ese mercado, esa relación de intercambio que existía entre distintas comunidades o individuos y que era fortuita y ocasional, aquí se ha desarrollado, se ha extendido, se ha fortalecido. Ahora este intercambio representa una fracción mayor de los productos de esa sociedad o de las distintas sociedades que participen del intercambio. Por eso hay mercancías, como pueden ser las ovejas, las reses, el estaño, el hierro, que ahora se intercambian de forma habitual y no de forma excepcional. Y este intercambio habitual ya nos permite vislumbrar aquello que se encuentra detrás y que Aristóteles no terminaba de reconocer, que es el trabajo humano indiferenciado. Sobre la forma tercera tenemos que una mercancía solo alcanza la expresión general de valor porque simultáneamente todas las demás mercancías expresan su valor en el mismo equivalente y cada nueva clase de mercancías que aparece en escena debe hacer otro tanto. Se vuelve así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. Este apartado último, muy relevante. Aquí lo que nos está diciendo no es que sean algunas mercancías las que se intercambian frecuentemente, sino que ya la mayor parte de mercancías se intercambian frecuentemente, es decir, la mayor parte de la producción del trabajo humano se presenta no como valores de uso para el consumo interno de los individuos o de la sociedad, sino como mercancías destinadas a la venta. Por eso, esta frase última, ¿no?, en la cual se nos dice, tiene que ser una forma socialmente vigente. ¿Qué tiene que ser una forma socialmente vigente? El hecho de que las mercancías, que los productos del trabajo aparezcan como mercancía, aparezcan como mera existencia social de tales cosas, mera existencia social de los valores de uso. Por último, no hay una separación hasta donde, o yo creo, no hay una separación entre la lógica de un proceso y su existencia real. Es decir, como decía anteriormente, aquí se nos está exponiendo una lógica del desarrollo de estas categorías, pero asimismo estas categorías han existido previamente a que Marx escriba estas páginas y han tenido una existencia real. Sin embargo, su existencia real también implica esta lógica. El hecho de transcribirlas y explicar el proceso lógico no hace sino transponer en palabras lo que ya ha sucedido previamente en el mundo, vamos a decir, real, objetivo. Y tan solo a partir del instante en que esa separación se circunscribe definitivamente una clase específica de mercancías, la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mercancías adquiere consistencia objetiva y vigencia social general. Aquí nos está hablando de la forma cuarta, ¿eh? No habla de la separación que se refiere aquí en el primer apartado, no. Se refiere a la separación de una mercancía como dinero mercancía. Cuando esta separación se da, definitivamente, la forma unitaria relativa de valor propia del mundo de las mercancías adquiere ya consistencia objetiva y vigencia social general. Es decir, previamente estaba camino a ello, pero no es hasta que aparece el dinero mercancía cuando este proceso se completa. Aquí he tenido la pretensión de poner algunas gráficas o esquemas que puedan servir para facilitar la comprensión. Podemos ver aquí como en la forma 1, pues la mercancía A se iguala, la mercancía A se iguala y expresa con B, es decir, un valor de uso se iguala y se expresa con otro valor de uso. El valor de uso sirve de magnitud de valor de otro, el equivalente es singular. La forma segunda, A se iguala y expresa en todas las mercancías.
Ya no es con respecto a una, sino con respecto a todas. Sin embargo, todas las mercancías con las que se iguala aparecen como equivalentes particulares que presentan deficiencias. La forma tercera tenemos que todas las mercancías se igualan y expresan en A. A funciona ya como equivalente general. La cuarta forma tenemos que es la forma invertida de la tercera. Una mercancía se separa de las demás y su naturaleza social es la de dinero. Por recapitular y volver un poco sobre este desarrollo lógico que se nos presenta aquí, he tratado de seleccionar unas citas para hacer una visión simplificada de todo este movimiento. La forma relativa o relativa simple o aislada del valor de una mercancía convierte a otra mercancía en un equivalente singular. La forma desplegada del valor relativo, esa expresión de valor de una mercancía en todas las demás mercancías, imprime a estas la forma de equivalentes particulares de diferentes clases. Finalmente, una clase particular de mercancías adopta la forma de equivalente general porque todas las demás mercancías la convierten en material de su forma de valor general y unitaria. Bueno, básicamente, en otras palabras, nos ha descrito lo que veíamos anteriormente, ¿no? Las diferentes formas. La forma primera, con ese equivalente singular, la forma segunda, con los equivalentes particulares, y la forma tercera, con el equivalente general y unitario. Pero en el mismo grado en que se desarrolla la forma de valor en general, se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, la forma relativa de valor y la forma de equivalente. Y a la postre, si el valor relativo de toda mercancía se debe expresar en esa forma desplegada, como efectivamente tiene que ocurrir, tenemos que la forma relativa de valor de toda la mercancía será una serie infinita de expresiones de valor. Atención a esto, que nos dice lo siguiente, y a la postre, si el valor relativo de toda mercancía se debe expresar en esa forma desplegada, es decir, si el valor relativo se va a terminar expresando por la necesidad del desarrollo de los intercambios, es decir, por una necesidad que se da en el mundo real, que se da con el avance de la división del trabajo, las sociedades, los intercambios de estas porque tienen mayor excedente, etcétera. Si todo ese avance hace que se desarrolle la forma relativa de valor, necesariamente, como efectivamente tiene que ocurrir, es decir, no podría ser de otra forma, esa forma desplegada, perdón, se va a expresar en esa forma desplegada. Es decir, el desarrollo de la forma primera necesariamente, o como efectivamente tiene que ocurrir, nos llevará a la forma segunda. Vemos, por lo tanto, que ese embrión del intercambio, o el intercambio como embrión, mejor dicho, ya contiene dentro de sí mismo un gran desarrollo, aunque todavía no se haya dado, si el embrión sigue evolucionando, sigue creciendo y pasa de huevo a pequeña criatura, de pequeña criatura pasa a infante, de infante a adolescente, de adolescente a adulto, pues vemos que en ese proceso biológico, ya en sus primeros genes, está el resto del cambio, de la modificación genética. Aquí ocurre lo mismo con la forma relativa de valor. De nuevo, una pretensión de simplificación. Forma primera, intercambios fortuitos que solo presuponen una relación de igualdad subyacente entre las mercancías. Forma segunda, intercambios más frecuentes que expresan más cabalmente la magnitud de valor. Las mercancías habituales se intercambian a tasas conocidas por el resto de mercancías. Esta palabra más cabalmente, igual que la palabra exhaustiva que emplea Marx para la forma segunda, a mí lo que me están señalando, y podemos entrar a debate, es que no es hasta que se da la forma desarrollada de precio, de dinero-mercancía, la forma cuarta, que puede expresarse la magnitud de valor de una forma absolutamente certera y, bueno, tal vez ni siquiera absolutamente certera, pero mucho más certera y mucho más adecuada, siendo la forma segunda y tercera formas en las cuales todavía hay, la forma segunda ya lo sabemos, deficiencias, pero también cabría pensar que en los intercambios van a existir multiplicidad de inexactitudes, o que ya no es que sean inexactitudes, sino que simple y llanamente no hay, el intercambio no se ha desarrollado lo suficiente como para que esa magnitud de valor pueda expresarse de una forma completa. En la forma tercera tenemos que se invierte la forma de valor segunda, comprimiendo las infinitas combinaciones, concatenaciones en una nueva matriz. Por último, la cuarta forma, tenemos que el lienzo, que era el ejemplo de Marx, sirve de equivalente para todas las mercancías, pero el lienzo aún no se ha separado y segregado de las demás mercancías para funcionar como dinero.
aquí el ejemplo que os he puesto anteriormente, tenemos la forma primera, la forma segunda, perdón, que es esta concatenación de relaciones de intercambio, transpuesta en esta matriz. Y aquí tenemos de nuevo la forma tercera transformada en la forma cuarta. Para finalizar, un pequeño recuadro que pretende también servir un poco de esquema mental, empleando la terminología que ha usado Marx en este apartado. Tenemos a la izquierda las categorías, que no son otra cosa que las cuatro formas que hemos observado, la forma relativa y la forma equivalente, la relación entre esas mercancías, cómo se produce, el intercambio, cuál es aquello que le caracteriza, y el desarrollo histórico que antes he mencionado. La razón por la cual en el dinero estas dos casillas están en blanco es porque fundamentalmente coincidirían con las dos superiores de la forma global de valor, la forma tercera. Aquí, como se ha señalado, también me parece importante, gelatina de trabajo humano indiferenciado aparece como una característica tanto de la forma segunda como de la forma tercera y evidentemente como de la forma cuarta. Sin embargo, vemos que ya en la forma equivalente, todavía aquí, en la forma de desplegar de valor, es particular y es deficiente, mientras que en la forma global de valor, pues ese tema ya ha sido resuelto. En fin, espero que estos gráficos os hayan resultado útiles. Evidentemente, esto quedará subido al Drive. Hasta aquí mi presentación. Gracias por la atención recibida. Si tenéis alguna duda, pues adelante. Comentad, como ya digo, primero las dudas. Espero que alguien pueda moderar desde allí. Y posteriormente podemos pasar a los debates, aportaciones, etcétera. Luego compartiré de nuevo esto. Dicen que dejes el último cuadro, Víctor. Ok. Vale, sí. Vale, pues muchas gracias por la presentación, Víctor. Pues sí que, bueno, pues como ha dicho él, primero dudas y aclaraciones o dudas o... Levanto la mano. Pablo, vale, pues cuéntanos, Pablo. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, no, primero que nada, gracias, Víctor, por la presentación, fue muy lucida y muy concreta. Yo quería hacer una consulta respecto a esto que se estuvo hablando, es un poco más técnica, entre comillas, más precisa. Sube, habla más alto, Paco, por favor. Que no te oigo, yo no te oigo, no sé si lo demás te bien, pero yo no... Un pelín más alto si pudiera ser. Sí, dale. No, les comentaba que tengo una duda un poco precisa de lo que estuve leyendo, este tema que estamos tratando, que es el tema precisamente donde dice la fuerza productiva del trabajo no afecta a la magnitud del valor. Quería saber si, bueno, si puedo leer brevemente el breve párrafo que explica eso, porque hay algo que no termino de entender, porque en una parte del libro parece que sí lo modifica las fuerzas productivas, de la forma de las fuerzas productivas modifica la magnitud del valor, porque define a la magnitud del valor como una cuestión cuantitativa, y después en los ejemplos parece lo contrario. Él dice que las fuerzas productivas no alteran de ninguna forma la magnitud del valor. Y en el ejemplo que da es que sí, se producen más cantidad de chaquetas con la misma cantidad de trabajo, o que es lo mismo que decir, se produce la misma cantidad de chaquetas con menos cantidad de trabajo. Entonces la magnitud de valor cambia. Es ahí donde estoy un poco empantanado. Bueno, quería saber si por ahí se podía explicar o necesitan que lea específicamente la parte donde habla de las fuerzas productivas que no altera el trabajo. Yo me gustaría que la leyeses, Bueno. y espera, y señalases también la página y demás, porque aquí Página se hace... 57. Vale, es que eso es de una sesión previa. Entonces, bueno, desarrolla tu duda, sí, adelante. Ah, bueno, si querés lo No, pero pregunto aparte. coméntalo No igualmente. Bueno, dice, por el contrario, en sí y para sí, un cambio en la fuerza productiva del trabajo en nada afecta al trabajo representado en el valor.
como la fuerza productiva del trabajo es algo que corresponde a la forma útil adoptada concretamente por el trabajo, es natural que, no bien hacemos abstracción de dicha forma útil concreta, aquella ya no puede ejercer influjo alguno sobre el trabajo. El mismo trabajo, pues, por más que cambie la fuerza productiva, rinde siempre la misma magnitud de valor en los mismos espacios de tiempo, pero en el mismo espacio de tiempo suministra valores de uso en diferentes cantidades. Más cuando uno aumenta la fuerza productiva y menos cuando disminuye. Eso dice que no afecta, porque siempre rinde la misma magnitud de valor en el mismo espacio de tiempo de trabajo. Y en la página 56, en la página anterior, a ver si lo encuentro, magnitud de valor de una mercancía solo representa la cantidad del trabajo en ella contenida. Las mercancías, en cierta proporción, serán siempre necesariamente valores iguales. No sé si hay algo que yo no estoy entendiendo o medio que hay una contradicción, porque habla de magnitud de valor como cantidades, y donde dice que las fuerzas productivas que pueden hacer que se produzca en la misma unidad de tiempo más cantidad de chaquetas, o la misma cantidad de chaquetas con menos cantidad de trabajo, entonces está diciendo que sí, afecta. ¿Me explico? Espera. Sí, te explicas. Espera, Víctor. O sea, por puntos. Igual si no te importa, Víctor, modero yo desde aquí, que igual entonces es más fácil moderar todo porque tú no ves la gente que está aquí y eso. Luego, lo segundo, eso si no me equivoco, es de hace 2 sesiones, que está bien que lo preguntes, pero lo digo de cara a seguir la lectura de las páginas que tocan en cada sesión, que, insisto, no está mal resolucionar dudas. Y lo tercero, te va a responder a la duda Joaquín. Sí, la magnitud de trabajo es tiempo de trabajo. En una hora de trabajo se produce la magnitud equivalente a una hora de trabajo. Que esa hora de trabajo se concreta en 5 chaquetas, el valor de esas 5 chaquetas es el de una hora de trabajo. Que aumenta la fuerza productiva y en una hora de trabajo se producen 10 chaquetas, el valor de esas 10 chaquetas es el equivalente a una hora de trabajo. Eso es lo que está diciendo en ese párrafo de la página 57. Perfecto. La magnitud es Gracias. tiempo de trabajo. Otra cosa es la productividad. Si aumenta la productividad, cada valor de uso concreto incorpora menos trabajo. Eso es lo que muchas veces a la gente le confunde cuando no ha estudiado la teoría del valor-trabajo. Que aumenta la productividad, pero se reduce el valor. Yo tendría que si vos lo ves de la forma... Yo entendía que si vos lo ves de la forma opuesta, o sea, la misma cantidad de trabajo, más chaquetas, que es lo mismo que decir, misma cantidad de chaquetas con menos horas de trabajo, entonces se está modificando la cantidad de trabajo hacia adentro. Pero está bien. Entiendo perfectamente tu explicación. Muchas gracias. Vale, pues continuamos con las dudas. Si hay más dudas, es el momento. Bueno, luego también se puede preguntar, o sea, no es habla ahora, calle para siempre. Vale, venga, dale, Pello. Vale. Sí, yo tengo una pregunta y es que aquí en la página 82 del PDF, en el segundo párrafo, hacia el centro nos está hablando de eso, de la forma de valor relativa general vigente en el mundo de las mercancías, confiere a la mercancía equivalente, segregada por él, que aquí Víctor comentabas que se segrega solamente en la cuarta forma, yo creo que en esta tercera ya se segrega, segregada por él al lienzo el carácter de equivalente general. Su propia forma natural es la figura de valor común a ese mundo, o sea, el lienzo intercambiable directamente por todas las demás mercancías. Su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo trabajo humano. Y a su vez, nos dice tejer, el trabajo particular que produce la tela, reviste a la vez una forma social general de la igualdad con todos los demás trabajos. Aquí nos está hablando de una cualidad especial que tendría ese trabajo concreto que genera el equivalente general. Que si pasamos esta misma tesis a la forma cuarta dineraria, habría un carácter especial
en el trabajo concreto que genera la mercancía y dinero, es decir, el oro. No sé si, o sea, es alguna cosa que alguna vez se me ha venido a la cabeza como duda, pero nunca he oído hablar acerca de si la minería, la fuerza del trabajo concreto que genera la mercancía y dinero, o que generaba por lo menos hasta ese momento, tiene alguna especie de característica especial, alguna especie de situación especial con respecto al resto de tipos de trabajo, alguna cualidad concreta a destacar. No sé si vosotros que sabéis más, podéis decir si la minería tiene algo. Si me permites, te respondo. Bueno, empezando por el principio. La diferencia entre la forma segregada en la forma cuarta y la forma tercera es que la forma tercera es contingente. En la forma cuarta, esa forma separada y segregada ya se ha solidificado, ya se ha estandarizado, podríamos decir. La forma tercera es simplemente una forma de expresar y es una forma lógica. Por lo tanto, no es realmente una forma que socialmente se ha validado y extendido, se haya hecho objetivamente social. Esa, digamos, es la diferencia entre la segregación. De hecho, la propia mercancía que en la forma cuarta se acaba separando y segregando, acaba completamente, ¿cómo decirlo?, desvinculada del resto de mercancías en algunas de sus dinámicas. Con respecto a tu pregunta sobre la minería y demás, bueno, el problema es que la minería no conviene meternos aquí ahora porque es una producción de carácter rentista. Entonces, la productividad, se van a establecer más minas si sube más el precio. Se van a explotar yacimientos de oro y plata que antes no se explotaban porque eran poco productivos si sube mucho el precio. Si baja mucho el precio, bajará. Entonces, es un caso diferente en el que creo que no conviene introducirnos. Ahora bien, efectivamente, como tú señalas, y lo he excluido porque me parecía reiterativo, pero es importante comentarlo, en la forma tercera, el trabajo de tejer aparece como trabajo indiferenciado, como trabajo simple, porque está tejiendo, precisamente está produciendo esa mercancía que en ese ejemplo aparece como equivalente general. Entonces, lo que sucede es que realmente en mi opinión, aquí es una cuestión de perspectiva. El trabajo simple, el trabajo tejer aparece como trabajo simple, pero como los demás trabajos se indiferencian, como trabajo humano indiferenciado, como esa gelatina de trabajo humano, realmente todos los trabajos pueden ser reducidos a trabajo simple. Eso es todo, espero haber respondido tus dudas. Vale, ahora estaba, no sé si duda o si tiene respuesta David y luego Unai. No, porque comentaba Pello de cuestiones del trabajo de extracción de oro que yo recuerde comentadas por Marx, así detalles de interés. Hay uno que era, no recuerdo en qué época lo hice, pero bueno, habla de la antigüedad, era que una espada de acero encerraba más valor que el mismo peso en oro, porque en esa época el oro estaba accesible fácilmente. Y también hay otra, esto creo que es la contribución a la crítica, cuando se menciona, está discutiendo él la teoría del dinero, la teoría cuantitativa del dinero, y hay quien, no recuerdo qué siglo era, 17, 16, 18, 17 yo creo, hay una fuerte importación de oro de América, Sí. Y achacan a la existencia de mucho oro la bajada la subida de precios de las mercancías, ¿no? La inflación. Y ahí Marx habla de la facilidad de extraer oro ante las nuevas minas de California. O sea, no es que mucha cantidad de oro provoque la subida de precios de las cosas, sino que hubo un momento en el que se hizo accesible mucho oro con menos trabajo del que se venía necesitando en Europa en ese momento. Entonces ahí es otro ejemplo ese de bajada del precio del oro, por tanto, bajada del valor del oro, por tanto, subida del precio de todas las mercancías. Eso lo recuerdo. Vale. Yo, un pequeñísimo apunte. Creo que eso yo lo he leído en los Grundrisse, pero es posible que esté en el fragmento primitivo de la contribución. Digo, en los Grundrisse está seguro, pero igual también en la contribución también. Dale, Unai. Sí, era un poco por tener responder a eso. He estado echando un ojo a lo que pone en la contribución, que, bueno, aparte le dedica mucho más desarrollo en el capital
al desarrollo del dinero en la propia contribución, también hay que más en el propio hospital, que hay cosas que ya están en contribución. Y dice respecto al dinero y en concreto a por qué la mercancía de valor de uso oro y por qué no wolframio en concreto, que no entendía la crítica hasta que se ha hecho Víctor. Dice, bueno, que primero el proceso burgués de producción se apodera ya de la circulación metálica y la oxidando, aunque la molda y la cambia en ciertos aspectos, pero que esa mercancía o ese valor de uso concreto tiene que tener dos cualidades que sí que posee el oro y la plata concreto. Uno es que solo tiene que haber una diferencia cuantitativa de la propia mercancía así, y tener cierta homogeneidad cualitativa que no tiene. Por ejemplo, tú no puedes medir en vacas porque hay 1000 tipos de vacas, hay 1000, yo qué sé, con cuernos largos, cuernos pocos, yo no sé mucho de vacas. Pero bueno, el oro, la diferencia de oro prácticamente es cuantitativa y la plata también. Y la segunda cuestión que dice Marx en la constitución que tiene que tener este valor de concreto es la posibilidad de dividir en cuántas partes se requiera esa mercancía. Lo que con el oro y la plata se puede hacer, con el wolframio yo creo que yo lo que poco que sea wolframio también es que es muy duro y que no se puede dividir en cuántas veces desea. Y también creo que es importante incidir, es que Víctor ha comentado, pues lo que podría ser también wolframio, que es un material tanto muy escaso en la... Yo creo que hay que incidir más en la cantidad de valor que encierran y no en tanto qué escaso es el propio material. El oro y la plata, ¿por qué? Pues porque en cierto, o sea, en muy poco puño, o sea, en muy poca cantidad de oro o de plata se encierra mucho valor, es decir, porque no, me acuerdo que Joaquín hace años comentaba en la conversación de una película de vaqueros que decían que el oro no es el collar bonito que se ponen, sino el oro es buscar las minas, llevar el material hasta allí, extraerlo, seguir minando y se extrae muy poca mercancía de todo eso. Entiendo que por eso es oro y plata, aunque entiendo que para la explicación tampoco tiene mayor importancia. Vale, pues muchas gracias, Unai. Si me permites, le hago un comentario a lo que ha dicho Unai. Vale, bueno, tenía Enrique la mano levantada, pero va a ser vale. muy breve. Si te fijas, Unai, la plata que tú mencionas, junto al oro, se encuentra en muy pocas ocasiones en estado puro, cosa que sí sucede con el oro. La plata hay que tratarla. La plata hay que añadir todavía más trabajo en su producción, como puede suceder con otros metales. Lo que quiero señalar con esto, y también el mero hecho de que existiesen la plata y el oro conjuntamente, es que, evidentemente, como tú señalas, hay una serie de características físicas que hacen que el dinero mercancía sea el oro, no que sea el oro, sino que pudiera ser sea con mayor facilidad el oro, o mejor dicho, que con mayor facilidad, que el oro sea uno de los materiales que mejor sirve a este fin. Pero bueno, lo que quería señalar es que puede haber otros que reúnan algunas de las cualidades físicas o todas del oro o no. Personalmente no sé si en la naturaleza el wolframio se encuentra en un estado puro o debe ser manipulado. Si se encuentra en un estado sin impurezas, sin aleaciones, si nos ponemos finos, pues con un número atómico específico, con poca variación en su masa atómica, bueno, pues ahí yo... es más, lo siento por alargarme, pero una pequeña anécdota. El kilogramo de unidad de medida que usamos no es un kilogramo de metal, sino que es una bola redonda de otro material, porque el hierro tiene masas atómicas diferentes y un kilo, lo que nosotros medimos con un kilo no es exactamente un kilo, pues un poco más, un poco menos, y no se podía equiparar entre los distintos países. Se escogió un elemento de la tabla periódica, que no recuerdo ahora, que sí que tiene siempre el mismo número atómico. Y por lo tanto siempre va a ser un kilo de peso. Pero bueno, sin más una anécdota, ya siento alargarme. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Le dejo a Enrique. Enrique. Espero que ahora sí me escuchen. Perfectamente. Bueno, es que he tenido dificultades. Bien, yo tengo una duda, luego una afirmación que a ver si ayuda a la comprensión. No entiendo por qué la polémica o posible duda respecto a si es un proceso lógico o un proceso histórico. De hecho,
sinceramente, si Marx hubiera, cuando hace referencia a cada una de las formas, hubiera puesto ejemplos históricos con fechas y lugares, entonces diríamos que es histórico. Pero como no lo hace, entonces se abre esa polémica. Para mí es un proceso tanto lógico como histórico. Y el objetivo que para mí tiene todo este comienzo aparentemente tan largo, tan imbricado, con tantas referencias al manejo de la mercancía en Marx, tiene que ver con el objetivo mismo del capital. Ese que yo decía la primera vez que intervine ahora en el taller diciendo, a ver, ¿qué es lo que Marx quiere? Lo que Marx quiere es analizar el modo de producción capitalista. Y entonces la ubicación lógica e histórica que hace de las formas que adopta el intercambio, desde la forma simple hasta la forma dinero, es ir respondiendo, ir construyendo, de hecho, la teoría del valor. Y esa construcción pasa por algo que ya Marx no se detiene, sino que lo menciona de paso y me imagino que lo va a referir después. ¿Dónde? La página 75. ¿Qué hace Marx ahí? Dice claramente que los mercantilistas, los librecambistas, son ilusos. ¿Por qué? ¿Por qué son ilusos? Porque otorgan el papel decisivo al aspecto cualitativo de la expresión valor y por ende a la forma adoptada por la mercancía, forma que alcanza en el dinero su figura consumada. Y luego los golpea más fuerte. Dice, constituye la lograda síntesis entre los supersticiosos mercantilistas y los ilustrados mercachifles de libre cambio. Ese es, para mí, ese objetivo es el que Marx está iniciando a desarrollar y me parece que es el que resuelve quizá esa falsa polémica lógico-histórica planteada. Listo. Listo. Vale, pues muchas gracias, Enrique. Antes de dar paso a Maya, con el tema del wolframio, el wolframio, entre otras cosas, no podía ser, que tampoco tengo ni puta idea, pero el conocimiento mínimo que tenga es porque, para empezar, el proceso es terriblemente complejo para hacerlo, requiere un proceso de sinterización que no son sin más de 3000 grados centígrados. Es un elemento que creo que se descubre en el siglo XVIII-XIX y además es un elemento que es muy, 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 muy duro y muy frágil, que puede parecer contradictorio, pero no lo es. O sea, es muy difícil de manipular, pero a nada que hagas una estructura se rompe inmediatamente. Entonces, entre otras cosas, por eso. Y concretamente se descubre aquí en Euskadi, o alguien de aquí, de Euskadi, Villar. Perdona que te corrija, se descubre en Logroño. Los hermanos de Luyer, que tienen casa en la calle que da a la iglesia de Santiago. Pues fíjate. Y después de este aporte de chauvinismo regional, Amaya. Un instituto también tienen. Bueno, yo tenía una duda para Víctor en relación con el cuadro. Con el cuadro, Víctor. Muy concreta, que es en la forma simple de valor, ¿no? En el caso de la forma relativa, no entiendo por qué no aparece como en el resto eso, la explicación de gelatina de trabajo humano indiferenciado. O sea, ¿por qué en ese caso no lo admitió también? Bueno, esto es materia de un debate existente, pero por supuesto ahora te comento por qué no la he introducido y porque creo que aquí no se introduce y es más la emplea para la forma segunda y tercera, con la misma palabra, gelatina de trabajo humano indiferenciado, o sea, las mismas palabras, pero en la primera no la emplea. En cambio, reitera varias veces que se trata de un intercambio fortuito, ocasional,
lo que nos está diciendo es que todavía el trabajo humano no se ha indiferenciado. Es decir, todavía no existe la capacidad de reducir trabajos concretos tan diversos a una sustancia común que sea mesurable. Sí que se reducen a una sustancia común, entiendo yo, porque si no, no habría intercambio. Pero esta sustancia común todavía no se puede expresar en una magnitud de valor objetiva, es decir, independientemente de los que intercambien, independiente de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí todavía el valor que contienen las mercancías no permite equiparar esos trabajos humanos de una forma pues, en nada desarrollada y que por lo tanto hoy una chaqueta me la puedes vender por 2 kilos de lana y mañana esa misma chaqueta no me la vas a vender por 2 kilos de lana y me vas a pedir 3. Y no se ha producido ningún cambio en las fuerzas de la producción, en las capacidades productivas de esa sociedad. O más que de un día a otro, también podemos hablar de un comerciante a otro. No sé si con esto queda claro, pero insisto, ¿cómo vamos a poder medir la sustancia de valor que es ese trabajo humano indiferenciado si todavía no se han indiferenciado los trabajos concretos porque los intercambios son tan infrecuentes y tan aleatorios que no da lugar a que podamos conocer realmente el trabajo simple que encierran? De hecho, bueno, por añadir, aunque es en un sentido diferente, el propio Aristóteles es incapaz de reconocer la existencia del trabajo indiferenciado simple y llanamente porque en su época no existía como tal. Pues con esto no sé si queda la duda como tal resuelta. Sí, no. No. O sea, ahora mismo, o sea, no ve, no, Vale. no sé cómo contestar, no le voy a dar una vuelta. Pues darle una vuelta. Mientras Amaya le da una vuelta. Eso parece lo de la gelatina. O sea, lo que hablamos luego. Espera. Hablamos luego, pero eso parece lo de la gelatina. Ya, es que eso. O sea, si en la página 72 sí aparece. Sí, yo eso también estaba mirando lo mismo. Se hablan de la mercancía de forma aislada, pero no se puede entender la mercancía de forma aislada, ¿no? Tampoco, pero. Bueno, en la 62, ¿dónde dice la gelatina? Después de la forma relativa de valor, pone un ejemplo como químico y después del ejemplo químico pone gelatina de trabajo humano, hay un párrafo, luego hay otro párrafo que dice otra vez fuerza de trabajo humana en estado líquido, gelatina de trabajo humano. Así, pero bueno. Bueno, es que en la página ya, en la 71, habla de No sé si el cuerpo de la mercancía que presta servicios de equivalente, cuenta siempre con, aquí estamos hablando de la forma simple, cuenta siempre con encarnación de trabajo hasta el humano, bla, bla, bla. Entonces, el trabajo es estéril, no en este caso, como si es con equivalente consiste que produzca ropa, y por lo tanto también, sino que confeccione un cuerpo que se advierte que es valor, y por consiguiente una gelatina de trabajo humano. O sea, esa cualidad ya está. Y de hecho, que ya está esa relación ya está, y que es la única forma de explicar la intercambiabilidad, aunque luego esa intercambiabilidad tenga una correspondencia cuantitativa más o menos inexacta, que es un asunto al que Marx no le da ninguna importancia aquí, no a que si el cálculo, esa idea del cálculo no está aquí en Marx por ningún lado, esa preocupación, porque si esta es la preocupación de que la expresión cuantitativa ya vimos que puede cambiar por varias razones, porque cambie el equivalente o el tal, o cambien los dos. Pero no hay una preocupación en Marx en ningún momento de, como hay pocos intercambios, quizás no se calcula bien, es que esa idea del cálculo del trabajo no está por aquí en el... Pero lo que sí aparece es, luego dice, en la forma B, que por primera vez se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado, porque aquí ya no es una mercancía esté funcionando de esta manera, de manera coyuntural, sino que como hay un montón de mercancías que pueden servir para expresar el valor de otros, pues ya auténticamente está claro, pues queda más claro que da igual cuál trabajo sea el que se haya hecho, porque en todas se puede expresar el valor, ¿no? O en una lista infinita de ellas. Vale. Unas aclaraciones al respecto, brevemente. Bueno, en primer lugar, disculpad si aparece en el capítulo, en el apartado anterior, puesto que no lo tengo fresco y pudiera ser que se me haya escapado. Como bien dice David, si hay intercambio, necesariamente hay una sustancia común, eso es innegable. Mi argumento es que esa sustancia común todavía no es conocida, ni siquiera
ni siquiera intuida por la sociedad. Es decir, que el trabajo sí que puede aparecer como gelatina líquida, que necesariamente es el contenido de valor de la mercancía que se intercambia, pero ese trabajo todavía no ha sido indiferenciado. Y aprovecho a recordar una cuestión. Aquí se nos ha dicho que los polos antitéticos se desarrollan cada vez más a medida que se desarrolla la forma relativa y la forma de equivalente general. Y entre esos polos está el trabajo concreto y el trabajo simple o abstracto, como polos contrapuestos. A medida que se desarrollan las formas, se desarrollan también estos polos. A medida que podemos llevar al mercado diferentes productos del trabajo, tenemos la capacidad y la posibilidad de comparar cada vez más trabajos concretos entre sí. Por lo tanto, hasta que no llega el capitalismo, yo considero, y es lo que nos induce en este capítulo, que el trabajo abstracto es una categoría en desarrollo como muchas otras, el trabajo indiferenciado, y no se va a exponer de una forma completamente desarrollada hasta llegar al modo de producción capitalista. Vale, pues un apunte de David, luego pasa Joaquín y luego Pello. Y a ver, y si cerramos el tema, luego pasamos con la pregunta de Amada, y si no, pues igual pasamos igualmente con la pregunta. Sí, primera pregunta. Es un detalle sobre esta cuestión de si, que antes durante la exposición de Víctor creo que también ha comentado, sobre el papel del valor en esa primera, la forma simple, que ha habido ahí creo, Víctor, que ahí has separado en exceso, y en el sentido de decir que ahí el intercambio era fortuito y no ligado por el valor. Cuando Marx habla de este fortuito, se refiere a que es fortuito que dos mercancías estén disponibles para ser intercambiables, que estén a disposición de intercambiabilidad, porque esa relación simple se da en una situación en la cual no hay una producción masiva de mercancías. Entonces es fortuito que a una comunidad le excedan una cierta cantidad de cosas para defender el valor en el socialismo. Sí, sí. Entonces, lo fortuito es que existan esa cosa que son mercancías. Y esa relación fortuita es la que, justo antes de exponer la forma particular equivalente del apartado B, dice que caduca en el documento, en el contexto de la forma desplegada, pues porque ya hay una relación sistemática de las mercancías, no fortuita. Lo fortuito es la existencia de las mercancías en esa primera etapa. Luego Pello. Pues tú luego pues vas, pues entonces Pello y luego pues Amada, luego Joaquín y luego Adrián, en el orden que salió. Vale, pues yo sí, brevemente siguiendo con este debate, una cosa que has dicho, Víctor, de que Aristóteles no es capaz de ver la sustancia común a diferentes mercancías. ¿Qué tal? Has dicho que es porque no está desarrollada la forma de valor en la época de Aristóteles, que todavía está en la forma simple de valor o tal. Y que a su vez pues no es posible hasta la época capitalista que esta forma se desarrolle del todo y por lo tanto la sociedad sea capaz de comprender esta sustancia común. Y yo creo que, o sea, que todo este desarrollo se da mucho antes que la época capitalista. Quiero decir, en la historia podemos ver cómo, en efecto, el desarrollo de mercancías no se convierte en la forma social universal de metabolismo social y de intercambio y de distribución de la riqueza hasta el capitalismo, pero que la forma del valor sí que se desarrolla mucho antes. Quiero decir, el intercambio de mercancías deja de ser fortuito ya en las primeras sociedades mercantiles, que son coetáneas a la griega antigua, los fenicios, y ya en la época de Aristóteles, que es hacia el año 300 a.C., el intercambio mercantil está muy extendido y hay incluso un comercio internacional a escala local en el Mediterráneo, que es muy importante. Existe la forma desplegada del valor, desde luego, la forma total también, en forma de
precisamente oro y diferentes tipos de monedas en curso. Quiero decir, todas estas formas se desarrollan de forma muy previa y si la sociedad no es capaz de conocerlos, no es porque no estén desarrolladas, sino es porque no se dan otra serie de circunstancias como la igualación de todos los trabajos, la universalización de estas relaciones, la universalización de la relación mercantil, y por eso es solo en el capitalismo y con la economía política que la conciencia llega a esto. Pero las formas en la historia se desarrollan, yo creo que mucho antes. Vale, pues con esto pasamos igual con Ana, que creo que también tenía una duda. Sí. No te escucho ahora. ¿Yo? Vale. Sí, tú. Sí, eso ¿Sí? es. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Vale. Sí, bueno, yo no sé, yo falté la sesión pasada, no pude estar, entonces no sé si voy a preguntar algo que ya haya salido, pero tengo duda de, o sea, lo que entendemos en general como por truequear cosas, ¿sería las 3 formas antes de la forma dineraria o se ubicaría en un momento específico? Como ustedes, ¿dónde ubicarían el trueque? En general, en todo lo que esté antes de que exista la forma dinero. Y después de eso, un poco con lo que cierra todo ese, pues todo lo que vimos hasta hoy, o sea, hasta la página 86, que dice, la forma simple de la mercancía es, por consiguiente, el germen de la forma dinero. Entonces, no sé, como desde la perspectiva de Marx, en las formas de intercambio de trueque ya estaría contenido el despliegue lógico de la forma dinero, es decir, necesariamente, es como un proceso necesario o eso depende del despliegue histórico. O sea, ¿ustedes qué pensarían de eso? No sé. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. Igual antes de pasar, si alguien le quiere responder, lo leo porque si no luego no queda grabado. Mario Alguacil comenta, entiendo que respecto a lo que se estaba hablando antes, una razón importante por las que el oro y la plata son utilizadas y no han sido como monedas, que son metales nobles, son reacios a combinarse con otros elementos a temperaturas normales y no sufren corrosión en medio acuoso. Por ello, una moneda de oro y plata de aleaciones modernas pueden permanecer muchos años pasando de mano en mano sin degradarse. Además, son muy maleables, lo contrario de frágil, pueden sufrir esfuerzos o golpes sin quebrarse, solo se deforman. Vale, pues muchas gracias también por el comentario, Mario. Y pues no sé, ¿quién quiere responder a...? Tú, David, que te va animado. Mi opinión no es capaz aquí, pero entendemos por trueque todo intercambio no mediado por el dinero, todo el intercambio de las mercancías directas, entonces las formas 1, 2 y 3, hasta la asistencia, hasta la aparición de dinero, sería intercambio por trueque. Otra cosa es que lo que estamos acostumbrados a conocer como intercambio por trueque es... No conocemos... Yo no estoy al tanto, vamos, de una sociedad o un contexto en que hay una forma general distinta del dinero, pero vamos, en mi opinión, todo lo que tiene que ver con el trueque es, sí, todas las formas de intercambio previas a la mineraria. Vale, pues seguido con eso, creo que tiene más... Esa forma... Perdón, Dale. pero ¿y esa forma previa al momento de dinero ya contendría en su despliegue lógico lo que sigue? O sea, las sociedades que hacen trueque necesariamente van, o sea, como en el despliegue lógico eso va a llegar después a la forma dinero, o no necesariamente, eso tal vez es una contingencia histórica, o sea, como que tengo esa duda. Como que, ¿qué ustedes piensan que diría Marx respecto a eso? O sea, como que en la forma trueque ya está contenido el despliegue lógico de lo que sigue, o sea, como de que necesariamente se llega a un momento de este intercambio del equivalente general, pues. Vale, sí, no sé, si queréis decir algo rápidamente. Sí, que mi opinión es, a medida que se desarrolla la mercancía, la existencia de valores de uso como mercancías, se produce este paso. O sea, el proceso es que aumenta la cantidad de valores de uso como mercancías y por tanto se va transformando el equivalente y por tanto se llega finalmente a la forma de dinero. Claro que eso depende de muchas cosas, de un montón de cosas históricas.
algunas sociedades se les lleva el dinero desde fuera y el inicio del intercambio con esas sociedades se empieza a desestructurar y a transformar y a conducir a las sociedades a producir para intercambio con la nueva sociedad que está en contacto. Hay muchos procesos. La cuestión es que cuanto más se produce para intercambio, finalmente de ahí brota necesariamente el dinero. Vale, pues con esto recuerdo que estamos, se supone, todavía en turno de preguntas y respuestas a las preguntas. Y dicho esto, Joaquín tenía la palabra, así que... Sí, es que tenía un comentario, pero la intervención de Enrique me ha animado a hacer otro comentario que está dirigido precisamente a responder a la interrogante que ha planteado Amanda. Pues muy bien, perfecto. Así que ruego que volvamos a la página que nos dijo Enrique que era muy importante, que es la página 75 y sobre todo el último párrafo de la página 74, donde Marx plantea su tesis fundamental. Último párrafo. Dice, nuestro análisis ha demostrado que la forma de valor o la expresión del valor de la mercancía surge de la naturaleza del valor mercantil. De la naturaleza del valor mercantil. Y que por el contrario, el valor y la magnitud del valor no derivan de su forma de expresión en cuanto a valor de cambio. Y luego dice, precisamente los economistas, los mercantilistas y sus antípodas creen esto segundo. Los mercantilistas se fijan en el aspecto cualitativo. Como hay dinero, hay valor. Como hay dinero, donde hay dinero, hay valor. Y Marx dice, donde se desarrolla la expresión cuando el valor mercantil adquiere carácter de naturaleza. Pero, dice, esos son los mercantilistas. Y los contrarios, que serían los neoclásicos de hoy en día, dice, el dinero no importa. Lo que importa es que hay intercambio, hay trueque, hay circulación de mercancías, cosas que se cambian por cosas. Estamos en una sociedad donde los productos del trabajo se intercambian. Luego, aspecto cuantitativo. Unos, dice Marx, los mercantilistas se fijan en la forma equivalente y lo que llamaríamos neoclásicos se fijan en la forma relativa del valor. Dice, pues no, señor. No. La forma de valor no surge de la existencia de dinero o de la existencia de intercambio. La forma de valor surge de la propia naturaleza del valor mercantil. Por lo tanto, no basta, no es condición necesaria ni suficiente que haya, no es condición suficiente que haya dinero en intercambio para que haya valor. Y creo que, y esa es la síntesis de todo el desarrollo que va a hacer en este capítulo. Bueno, eso era el comentario que intenta responder a la cuestión. Si seguimos con preguntas, yo... una pregunta, tengo una duda existencial. Yo quería responder un par de cosas, o aclarar más que responder, a lo que se han dicho aquí. Bueno, por un lado, en relación con esto último, como decía anteriormente, pues la historia no es un calco de lo que aquí se observa, ni lo que sucede en la historia es un calco del desarrollo lógico de las categorías de Marx. Lo que pasa es que las categorías lógicas de Marx han aparecido a lo largo de la historia. ¿Existía el dinero en una forma no desarrollada como equivalente general previamente a la época capitalista? Sin duda. Claro que existía. Claro, el dinero es una relación social, entonces vemos distintos tipos de dinero más o menos desarrollados, desde el cacao hasta monedas acuñadas. Y vemos monedas acuñadas en la antigüedad clásica. Entonces es algo que es muy previo a la época capitalista. Podemos presuponer que el dinero, o sea, lo que quiere decir es que está mezclado, que no es una cosa que se vea con claridad. Ahora bien, respondiendo un poco a la pregunta, ¿por qué Aristóteles no es capaz de dilucidar el trabajo indiferenciado? Porque existe trabajo esclavo. El trabajo esclavo impide que se pueda reducir los diferentes trabajos concretos
a un trabajo simple, porque no existe ese mecanismo. Ese mecanismo se da por el mercado. Si no hay intercambios, si los intercambios son fortuitos, no se produce esa indiferenciación del trabajo. Por lo tanto, en la medida en que el producto de los trabajadores no aparece como mercancías destinadas al intercambio, no se obtiene la suficiente información para hacer esa reducción. Pero es que es más aún. ¿Por qué entonces, si no Marx nos dice en la... Voy a buscar a la página aquí en la diapositiva. Nos dice solamente en la forma segunda, la forma desplegada de valor, que es allí donde el intercambio está regido por la magnitud de valor y no de otra forma, ¿no? Nos dice, vaya, no tengo aquí apuntada la página todavía. Aquí, página 78. Caduca la relación fortuita, es decir, los intercambios de la primera forma que eran fortuitos, aquí ya no son fortuitos. Entre dos poseedores individuales de mercancías, se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud de la mercancía. Es decir, la magnitud de valor de la mercancía en la segunda forma se hace evidente porque ya no es una cosa fortuita, que el valor no está determinado por el intercambio, sino que a la inversa, la magnitud de valor de la mercancía que rige por las relaciones de intercambio. Es decir, es la magnitud de valor la que rige las relaciones de intercambio. Entonces, a ver, que igual no he sido claro, pero evidentemente la historia pues tiene sus idas y venidas y tiene formas embrionarias que no se han desarrollado y desplegado completamente, y puede recordarnos a una forma desarrollada el dinero de la antigüedad clásica como el dinero actual, pero no es lo mismo. De hecho, no es lo mismo, por ejemplo, interés y usura. Interés es una forma del modelo de producción capitalista, la usura es un elemento que preexistía al desarrollo del capitalismo. ¿Existe un mundo financiero previo al capitalismo? Sí, pero el mundo financiero se desarrolla completamente con el modelo de producción capitalista, con el fetichismo de las mercancías. Creo que había alguna otra cuestión por ahí, pero espero haber dejado claro el porqué de la postura, el porqué de la posición y algún aporte adicional de por qué, pues efectivamente, el trabajo indiferenciado difícilmente se podía deducir en sociedades en las cuales las mercancías no eran la forma del producto del trabajo humano. Muchas gracias, Víctor. Amada tenía levantada la mano, no sé si es de antes o es que tiene otra duda o es que quiere replantear algo o algo así. Si no... Sí. No. Vale, pues si no me equivoco, quedaba Adrián. Ah, no, Joaquín. Ah, pero no has hecho lo mismo. Ah, vale, pues Joaquín. Joaquín y luego Adrián. Intervenido con lo de Enrique. Ah, vale, pensaba que si lo hablas dos cosas. Perdón. Que ya se ha salido que me caes mal, pero aquí también va a ser vacío. Estas páginas a mí me han parecido muy útiles si se estudian con detenimiento y con pausa para entender el método de Marx. Aquí está sintetizado, creo yo, lo que más se entiende por el método dialéctico. Fijémonos que en varios momentos aparece la expresión antítesis. ¿Cuándo aparece la expresión antítesis? Cada vez que va desarrollando un concepto particular para entender la realidad del mundo de las mercancías. Por ejemplo, corresponde a la sesión anterior. En la página 75 dice: la forma simple de valor es la forma en que se expresa la antítesis entre valor de uso y valor de cambio. La forma de valor de uso, la utilidad de las cosas, que corresponde a su naturaleza de los objetos, el valor de cambio como valor social, y esa contradicción entre la naturaleza física del objeto y la utilidad del trabajo y su carácter social en la sociedad mercantil se expresa en la forma simple de valor. En la página 83 habla de dos antítesis diferentes. Dice, la forma de valor en general es el resultado de la antítesis entre la forma relativa y la forma de equivalente. Página 83. Y en la página 82 ha desarrollado un párrafo que me permite decir que Víctor ha hecho una afirmación que no es correcta cuando ha dicho que hay una antítesis entre trabajo concreto y trabajo indiferenciado. No. Fijémonos en el penúltimo párrafo. La antítesis es entre trabajo concreto y trabajo abstracto.
Y el trabajo indiferenciado es la síntesis, es lo que más llaman la forma de presentar, la forma de aparecer. Es decir, la forma simple de valor es la síntesis de la contradicción de la velocidad. Se nota, sí. Increíble, ¿no? Se nota, ¿eh? ¿Cuál es utilizando la fórmula esta típica de Fichte, ¿cuál es la tesis? El trabajo concreto. ¿Cuál es la antítesis? El trabajo abstracto. Es la antítesis entre el trabajo concreto y el trabajo. ¿Y cuál es la síntesis? ¿Cuál es la forma de inversión? El trabajo en general. Es la aplicación de la concepción antitética al valor de uso y valor de cambio, forma simple de valor, a la forma relativa del valor, forma de equivalente, forma del valor en general, y al trabajo concreto y trabajo abstracto, trabajo humano en general. Claro, lo que se me plantea, eso digo porque bueno, todo el rato continúa de la misma forma. Hace el análisis de una parte, el análisis de la antípoda o la antítesis, y desarrolla la categoría que permite la forma de aparición, dice, lo que sería, lo que diríamos en una terminología más catequética, la síntesis de la contradicción dialéctica. El problema que yo tengo, otro problema que no tiene que ver con eso, es con el estatuto teórico de la categoría de gelatina. ¿Qué es la gelatina de trabajo humano? Porque claro, yo sé lo que es la gelatina. Cogemos una cola de pescado, lo ponemos un poco de fruta y hacemos una gelatina de fresa, con polvitos de fresa, o una gelatina para preparar un cocido. Ahí tenemos la gelatina del codillo. Eso es gelatina, como objeto físico. Tiene una expresión natural. Ahora, la expresión que aparece 6 o 7 veces en lo que hemos venido leyendo. Esa gelatina es una metáfora. Ludovico Silva decía que Marx le encanta y que en ocasiones algunos marxistas confunden metáforas de Marx por conceptos y se lían. Bueno, yo no lo sé. No sé si es una metáfora o es una categoría que expresa la síntesis entre trabajo concreto y trabajo abstracto. A mí me resulta problemático. Y si alguien tiene alguna respuesta, pues se le agradecería. ¿Qué es? ¿Cuál es el estatuto de la expresión que aparece varias veces? Gelatina de trabajo humano. Yo puedo responder muy brevemente a lo de Joaquín. No te sé responder qué es la gelatina, lo que te sé responder es que el término gelatina aparece varias veces tanto en la fenomenología como en la lógica. Es lo único que te sé responder, pero no recuerdo porque lo leí hace mucho. Igual Iñigo nos puede ayudar más en ese sentido. Pero aparece, o sea, creo, al 99,99%. Yo un aporte sobre eso. Cuando leímos la anterior vez a esta, a la tercera vez, el primer libro de Capital, yo me encargué de, no me acuerdo muy bien si fue la segunda mitad del primer capítulo o la primera mitad, no me acuerdo muy bien de qué me encargué. Pero toda la forma, hasta el fetichismo. No, la anterior vez. Sí, toda la forma, es que he visto el vídeo. Sí. Y una de las cosas que estuve recogiendo era lo llamáis la poética de Marx, o sea, todas las formas de que les que llaman a lo mismo, con diferentes formas, en realidad para hacerse explicar. Y aquí el párrafo que yo diría que resuelve lo que comenta Joaquín está en la página 47, en la que Marx está explicando y entonces se dispone a hacer una alusión de expresiones diferentes de lo mismo para que el lector atrape la cosa. Entonces dice, examinemos ahora el residuo de los productos de trabajo una vez que nos hemos deshecho del trabajo concreto, ¿no? Entonces son el residuo, ¿qué es lo que queda? Dice, nada ha quedado de ello salvo una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración en la forma en que se gastó la misma. Estas cosas tan solo hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano, en cuanto a cristalizaciones de esa sustancia social acumulada a ellas son valores. Entonces, en mi opinión, el dilema de Marx está aquí preguntando es que lo que queda no son exactamente,
una vez que uno se ha deshecho de analíticamente, ¿no? Porque en la realidad es imposible hacerlo, analíticamente te deshaces de lo que es, la mercancía tiene en cuanto a valor de uso, en realidad no te queda nada. No te queda nada a nivel físico. Entonces, no queda una cosa, no queda un objeto. Entonces, por eso él habla de objetividad espectral. No se queda simplemente en objetividad. Es trabajo objetivado, pero trabajo objetivado en cuanto a valor no hay objeto. El objeto está en cuanto a valor de uso. Entonces, pues, en ese dilema de que es una cosa que no es natural, que no es física, que no es un objeto, por eso dice objetividad espectral, por eso en mi opinión dice gelatina de trabajo humano indiferenciado, porque es una cosa que de masa, yo creo que está jugando con eso. Y luego habla de cristalización de trabajo. Yo diría que lo de gelatina tiene que ver con esa cosa que no tiene una masa como definida, palpable. A eso juega, diría yo, lo de gelatina. Distinto de lo de espectral y distinto de... O sea, es un fotón. No tiene masa, pero existe. Los fotones no tienen masa, ¿no? Pero existen. Es un fotón porque no es físico. Yo diría que va... El fotón es físico, existe. Pero su realidad es puramente social. Es realmente puramente social en la sociedad en la que puede ser. Cuando se ha desplegado la sociedad de la circulación de mercancías. La sociedad mercantil. Cuando la naturaleza de la mercancía se expresa en todo su esplendor. Ahí es cuando tiene sentido ese concepto, esa realidad social que no tiene contenido natural, ni referente físico ni material, que es el trabajo humano indiferenciado. El trabajo abstracto, el trabajo en general, gelatina de trabajo. Es decir, en una sociedad que no se base en la circulación mercantil, ese concepto no tiene que tener existencia. En una sociedad en la que no hay circulación mercantil, hay trabajo concreto y objetos para el uso. Y unas formas de distribución que no son mercantiles. Por lo tanto, los objetos no circulan en función de su valor social, sino que circulan en función de la necesidad social. Yo creo que eso es un elemento fundamental para, por ejemplo, algunos debates posteriores sobre la teoría del valor en las sociedades socialistas, en transición, etc. Si no recuerdo mal, Joaquín, creo que hablan de, cuando no es circulación, cuando es intercambio en vez de circulación, suelen hablar de distribución. Creo que restringen el concepto de circulación a intercambio. O sea, y entonces, en cambio, la distribución del trabajo y los frutos del trabajo en la interior de la familia o en una comunidad colectiva, se hablaría, creo, de distribución, cómo se distribuye lo que recolecta uno, caza otro. Yo creo que Engels en el origen habla de distribución también, en ese sentido. Vale, pues 10 minutos. ¿Por qué dices, Joaquín, que valor social y necesidad social hay una distinción entre...? Porque lo dice más, en la página 81. Se vuelve así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, no es nada más que la existencia social de los productos concretos, del trabajo concreto. Únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. Si las mercancías no es la forma en que circulan, en que se distribuyen, en que se expresan los productos concretos del trabajo concreto, no hay valor. La objetividad del valor desaparece, no existe, no tiene sentido. Lo está diciendo en la página 81. Y lo vuelve a decir en la página 82, en el último párrafo. La forma general del valor, la síntesis de la antítesis entre forma relativa y forma de equivalente, la forma general del valor, la cual presenta a los productos del trabajo como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado, deja ver en su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías. La forma general del valor es la expresión social del mundo de las mercancías. La forma general del valor
no es la expresión social del intercambio de productos, del dinero, en todas las sociedades en las que existe el dinero. No, es la forma de expresión del mundo de las mercancías, no de otros mundos, ni anteriores ni posteriores. Hace visible de este modo que dentro de ese mundo, del mundo de las mercancías, el carácter humano general del trabajo constituye su carácter específicamente social. En eso. Luego, en las sociedades que no son el mundo de las mercancías, el carácter humano general del trabajo no es su carácter específicamente social. Está insistiendo en el carácter acotado históricamente de la realidad que tomamos como absoluta y que tomamos como si fuera la realidad física, como si las mercancías fueran cosas físicas, no lo son. No sustituye lo que sería la objetividad de la mercancía en sí misma. La mercancía solo tiene una objetividad social. Y solo cuando lo que ocurre es que, ya lo veremos en el tema siguiente del fetichismo, que cuando decimos la palabra mercancía, pensamos en la cosa. Las mercancías que hay en el Corte Inglés, camisas, lápices, sillas, camas, perdón, esos objetos, como en tanto que objetos útiles, transhistóricos, si no quieres utilizar ese término, son objetos, pero en tanto que mercancías no tienen objetividad. No tienen objetividad natural. Son pura relación social. La forma general del valor es la expresión social del mundo de las mercancías. No es la expresión material, ni la expresión objetiva, ni la expresión natural. Es, dice Marx, expresión social. Social. Yo en cualquier caso ya apuntaría que en Marx no hay una ruptura irreconciliable entre lo natural y lo social, ¿eh? O sea, quiero decirte, ya por ejemplo en la propia esencia del ser humano, que esto no me quiero remitir, pero ya tú lo has repetido muchas veces, no hay diferencia entre ser y existencia. O sea, no hay... Porque algo no sea natural no quiere decir que por formulación definitoria mediante lógica formal no sea social y viceversa. No. Que no sea físico o que no tenga un contenido físico, para más, no quiere decir que no sea objetivo. Por supuesto que el trabajo humano indiferenciado, la gelatina esta, el espectro este, tiene una realidad objetiva, pero es una objetividad históricamente acotada, es una objetividad social. He dicho objetivo, he dicho natural y social. De una naturaleza social. No es una naturaleza física. No es una naturaleza física, no tiene cuerpo, no tiene masa en sentido físico. Es la mercancía. Eso sí, la mercancía se expresa en objetos que tienen masa física, que son los productos de los trabajos concretos. Que pueden ser de la época de los fenicios, de la época del esclavismo, de la época del neolítico y de la sociedad comunista dentro de 25 años. El objeto físico. Pero en la mercancía está acotada. La mercancía no. El valor como forma de equiparación de las mercancías y de distribución de las mercancías, etcétera, es propia de una determinada época social. Por supuesto que es objetiva y funciona, claro que tiene realidad. Son menos 5, recuerdo, porque luego nos pasa lo de siempre. Espera, Unai, creo que tenía... No. Sí. No. Bueno, vale. Pues Unai, entonces. O sea, no mismo que Joaquín lo confirma lo que dice el párrafo, pero eso es la ciencia. Exactamente lo que va comentando. ¿Dónde? En el de la chico de la mercancía. Si no, se te va a escuchar. Habla más alto. En el de la mercancía, cuando habla del carácter mítico y cómo se hace efectivo precisamente en las relaciones entre los productores, las determinaciones sociales del trabajo, que revisa una forma de una relación social entre los productos de trabajo en los siguientes 3 párrafos del cuarto apartado. La semana que viene. La conclusión está dando lugar a enormes debates sobre el problema de la transformación de los valores en precios. Para empezar, el problema del contenido. En el artículo que interesante que nos compartieron del colega argentino sobre el trabajo simple y trabajo compuesto, se ve que muchas de las respuestas
intentan, es una especie de fisicalización, naturalización del valor. No todas, porque hay de todo. Pero algunas, Bernstein, por ejemplo, es un intento de, vamos, responder a los mercantilistas que decía Marshall en el párrafo anterior. Es un tema que no ha sido suficientemente bien digerido todavía por los propios marxistas. Vale. Pues estos 3 minutos sí que te da tiempo, Adrián, a lo que querías decir. 3 minutos. Puedo decir un par de cosas, desde luego que tiempo no, pero... Dices y acabas de cagarte ya en el convento, que se suele decir. O sea, que cierras tú. Sí, no. A ver, yo simplemente comentar que creo que precisamente el equívoco que ha cometido Víctor al decir que en la forma simple de valor, digamos que no se expresa un trabajo abstracto, por así decirlo, en el valor de uso de la forma simple, creo que precisamente bebe bastante de eso que hemos hablado del método lógico histórico, y es que, claro, él parte de la idea de que efectivamente la forma simple de valor es un estado histórico, entonces como es un estado histórico en el que solo se van a intercambiar unas pocas mercancías, evidentemente el trabajo abstracto no se puede expresar en el valor de uso o en el trabajo concreto de otra mercancía. Y es lo mismo que dice Joaquín, ¿no? De que en esa época no puede existir el valor, no puede existir un trabajo abstracto. La cuestión aquí es que la forma simple del valor no es una forma prehistórica, que también puede por analogía serlo, como puede aparecer aquí, ¿no? Pero la forma simple del valor, al igual que la desplegada y al igual que la desarrollada, es una forma también específicamente capitalista. Es un momento dentro de lo que sería la forma capitalista de producción de mercancías, y lo dice bastante claro en el último párrafo, de los últimos párrafos antes de pasar al carácter feticista de la mercancía, en el cual dice la expresión relativa simple del valor de una mercancía, por ejemplo, el lienzo, en la mercancía que ya funciona como mercancía dineraria, en este caso, en la forma dinero, es el oro, tal y cual, es la forma precio, ¿no? Es decir, la forma simple también existe dentro del modo de producción capitalista, existe de hecho prácticamente, existe en tanto que hay una mercancía que se cambia por oro. Por lo tanto, esto no es una cuestión de determinar si lo que está hablando aquí es cuestión del estadio prehistórico, de si en la Grecia o en la Roma antigua, sino simplemente, como ya he comentado varias veces, una exposición meramente dialéctica donde se trata de relacionar y vincular y conectar las diferentes categorías dentro de un sistema, que es el sistema capitalista, por eso se llama, por ejemplo, dialéctica sistemática, porque es dentro de un sistema y que solo tienen sentido esas categorías dentro de un sistema. Si esto se refleja históricamente de esa manera o no, bueno, podemos debatirlo, puede ser que en algunos casos sí, puede ser que en otros casos no, pero en principio lo que está hablando aquí es cómo se despliegan las categorías dentro del modo de producción capitalista. Entonces, si cometemos el error, no digo que lo cometa todo el mundo, digo que en el caso concreto de Víctor, yo creo que sí que lo ha cometido, al plantear esto, ha llegado a la conclusión de que efectivamente, bueno, pues en la forma simple del valor, pues el trabajo abstracto no aparece como la forma de expresarse en el trabajo concreto de una mercancía, el equivalente a una mercancía. Yo creo que es más, básicamente eso, y no, tampoco sé qué más. A mí sí me gustaría, quizás, decir, por ejemplo, agradecerle a Víctor porque ha hecho una exposición muy didáctica, muy de profesor, muy de maestro, y creo que nos ha ayudado mucho. Y luego, bueno, ya seguiremos avanzando en la temática. Pues con esto, pues esta mañana no, bueno, en algún caso igual hasta mañana, en el caso general, hasta la semana que viene, y sí, listo. Iba a decir algo.